Bien. Pues si habéis estado en la web últimamente, veréis que, a ver, nada más entrar, porque ahora sí que está compartida la pantalla y la veis, ¿verdad? Nada más entrar a la web de la Comunidad del Talento, os encontréis ya el borrador de las primeras actividades que hemos colgado. Entonces, al entrar, sí que es algo que ya estaba creado y que yo tenía en mi página web. Pero bueno, tenéis un paquete de actividades que van desde primero de primaria hasta cuarto de secundaria y que tienen que ver con el pensamiento crítico y la resolución de problemas, el pensamiento creativo y después ya áreas curriculares como mates, lengua, ciencias, áreas artísticas, incluso una recomendación para el desarrollo social y emocional en niños y adolescentes con perfil con altas capacidades. Justo este punto 8 es el que os ampliaré porque he terminado ahora otro material que se centra mucho precisamente en esto, en el desarrollo social y en el desarrollo emocional. Entonces, junto a este primer material que ya os digo, está para coger y poder aplicarlo en el aula, lo suficientemente abierto como para que lo podáis moldear y adecuar a lo que vosotros queráis y lo suficientemente cerrado como para que no empecéis de cero. Entonces, bueno, pienso que puede ser bastante útil tanto en la escuela como en casa, estas actividades. Y ya os digo, va todo organizado por bloques según lo que se quiere trabajar y va desde primero hasta cuarto de secundaria. Junto con esto, lo que subiré seguramente ya esta semana que viene es otro material, pero para trabajar concretamente el desarrollo social y emocional. Y después ya subiría otro específico de motivación y ver cómo podemos educar la motivación hacia ese tipo de motivación más intrínseca. Más cosas que tenemos. Vale, una cosa que tenía pendiente, que junto con las grabaciones de los seminarios pudiese subir las presentaciones. Pues bueno, ahora ya las tenéis, ¿vale? Si entráis tenéis el acceso a la grabación, pero tenéis también el documento de presentación. Lo mismo para el seminario 2. El 3 y el 4, como no los impartí yo, que lo impartió Alejandro, se los he pedido para que me los dé. Está pendiente, pero bueno, los demás que sí que habéis estado conmigo, pues además de las grabaciones tenéis también los documentos. Y no obstante, todo esto que aparece aquí también está en el canal de YouTube, que si ponéis mi nombre, pues os llevaría ya allí a estos vídeos y a otros. Estamos aquí ya en el seminario 7 y el seminario 8, que bueno, realmente con la repetición del 5, que fue 5 a 5 veces, y el 8 y el 9 respectivamente. Y van también un poco en bloque. Hoy nos vamos a meter en lo que es ya más la personalización del aprendizaje, las trayectorias de aprendizaje niveladas, algo ya que tienen más que ver con la metodología y con la didáctica, con la programación. Y luego también en el seminario 8 seguiremos con lo que hoy vamos a empezar, que es también la parte de evaluación. Al final de la sesión veremos un poquito de personalización de la evaluación, pero la siguiente sesión de la semana que viene es la que se va a centrar en eso. Porque realmente la evaluación no es solo una actividad que aparece al final del proceso de enseñanza-aprendizaje, que sirva para acabar poniendo una calificación en un boletín. A nivel técnico o incluso un poco burocrático es lo que acaba siendo, pero es mucho más importante. La evaluación en sí misma, bien aplicada, puede ser incluso una metodología de enseñanza en sí misma. Entonces, tendremos una sesión entera para evaluar, tendremos una sesión entera para aprender a personalizar la evaluación y hoy nos centraremos más en lo que es personalizar el aprendizaje, estrategias de intervención y trayectorias. Las trayectorias, que es con lo que acabamos, se enlaza después con la evaluación. Así que ahora sí que ya vamos a ir con la sesión y ya os digo, ir metiéndoos poco a poco aquí en la web. Bueno, ya os digo, no vamos muy deprisa, pero bueno, ya tenéis este material, la semana que viene habrá otro, podéis descargar ya las presentaciones y poquito a poco le iremos dando ya también forma a todo esto. Aquí para la formación continua estamos creando unas píldoras en las jornadas, que aquí sí que está enlazado, son las primeras jornadas nacionales sobre innovación y excelencia educativa, las hacemos en Teruel el 28 de febrero y el 1 de marzo, que yo creo que os habrá llegado un correo con información, son gratuitas. Quien quiera acercarse hasta Teruel, eso sí, de manera presencial, pues será bienvenido.
Y justo en esas jornadas tenemos también unos premios educativos que están destinados a reconocer las buenas prácticas de todos esos centros o docentes que tienen un proyecto educativo centrado en eso, en la personalización del aprendizaje, bien sea de forma concreta en el desarrollo del talento y la actuación con alumnado con altas capacidades, pero puede darse también la personalización del aprendizaje en otros aspectos más amplios, como en una atención a la diversidad en general. Entonces, quien no haya presentado todavía su proyecto y piense que en su colegio o él mismo en su aula cada día pues tiene un proyecto muy chulo, sí que os animo a que pinchéis aquí, veáis las bases y hasta el 15 de febrero hay tiempo tanto para apuntarse a las jornadas como para participar en los premios. En las jornadas, si sois docentes de Aragón, os van a certificar la actividad como formación del profesorado desde DGA, desde el Gobierno de Aragón. Y si no sois de Aragón, tampoco pasa nada, porque desde la propia cátedra y a través de la Universidad de Zaragoza también se certifica la actividad, que tiene 12 horas de formación del profesorado. Pero bueno, pienso que eso también puede ser interesante y os digo, faltan 10 días para cerrar inscripciones y para cerrar también la participación en los premios, pues os animo a que os apuntéis. En las jornadas, por ejemplo, ya estamos 280 inscritos y los premios pues ya hemos empezado a recibir los primeros proyectos, ya tendremos 4 o 5 proyectos de colegios que mira, que ninguno es de Aragón. De momento tenemos 5 proyectos, pero todos de fuera. Así que a ver si se van animando más gente. Pues comenzamos con lo de hoy. Yo os digo, vamos a tomar pues, conciencia de un tema que es complejo, porque la verdad que si nos pusiésemos a hablar en profundidad de metodología, de didáctica, pues está bien que hagamos esta sesión y la que viene, pero casi que después convendría incluso abordarlo de manera en forma de taller y que sea más práctico, pero va a tratar de daros un poco pues, unas pinceladas teóricas y luego también algunos ejemplos prácticos. Algunas cosas de las que yo hoy voy a decir, pues quien haya estado conmigo en otras formaciones específicas seguramente lo habrá visto. Quien estuviese en las jornadas de Toledo de Jaén de septiembre, pues hay cosas sobre todo de esa nivelación por nodos que os van a sonar, que lo vais a ver. Pero bueno, lo que digo que también el aprendizaje también es repetir. Así que no pasa nada por volver a ver lo mismo y sobre todo por animarse a experimentarlo. Estrategias de intervención con alumnado con altas capacidades. Nosotros ahí podemos ver, por un lado, lo que serían estrategias generales y lo que son estrategias ya específicas o actuaciones ya de carácter significativo. Depende un poco de la legislación que tengáis en cada comunidad autónoma, pues unas cosas se plantean de una forma y otras de otra. Pero así de manera general, pues entendemos que estas medidas generales son todas aquellas que podemos llevar a cabo, por decirlo de alguna forma, sin la obligación de esa evaluación de la persona, y las específicas son aquellas que hay que aplicar bajo o previa evaluación y, por lo tanto, etiquetado, diagnóstico, como lo queráis llamar. Ya digo que según la comunidad varía un poco. Aquí, por ejemplo, pues ahora teníamos un decreto de actuaciones dentro de lo que era la inclusión que fue denunciado y se perdió en el juicio, se volvió a reformar y casi que decía que incluso las medidas generales tenían que ser también post-evaluación completa de la persona. Pero bueno, ya os digo que aquí nos daría para hablar de muchas controversias, entonces tampoco voy a entrar ni nos vamos a perder en estas cuestiones y vamos a ir pues un poco abordando simplemente la comprensión de esto. Específicas o significativas, y ahí hablamos sobre todo de aceleración y flexibilización. ¿Cuál es la diferencia? Y cómo convendría aplicarla. La aceleración nos hablaría de algo parcial, es decir, podemos tener un alumno en el que hemos observado que bueno, pues cumple con ese perfil, por ejemplo, de altas capacidades y de manera concreta pues es muy sobresaliente en el área de las matemáticas, que suele ser, por ejemplo, algo pues,
bastante extendido o bastante llamativo, porque sí que es cierto que tendemos a valorar más el que alguien sobresalga en áreas de ciencias y no tanto en áreas de humanidades, es verdad, o sea, nos hemos, bueno, un poco el mercado manda y como el mercado ha hecho que en los últimos años todas las áreas científicas parece que tengan más salida, pues nosotros de manera inconsciente casi pues le damos ya también más valor a esas personas que sobresalen en mates, en física, biología, que a una persona que a lo mejor tenga un gusto exquisito por la redacción y la creación de poesía, pero es así. Son aspectos ya sociales. Entonces, bueno, imaginamos esa persona que tras la evaluación pues determinamos que es un chaval con altas capacidades y de manera sobresaliente destaca en el área de matemáticas. Entonces, se propone subir el nivel. Acordaros que otras veces sí que lo he dicho, que podemos enriquecer, que podemos ampliar, luego lo volveremos a explicar, pero que lo de subir de nivel, lo de saltar de curso, ya es una medida pues, específica, de carácter significativo y que viene determinada por otras cuestiones y con una justificación que debe de ser aplicada de manera más exhaustiva. Entonces, esa aceleración nos permitiría subir ese nivel en ese área. Yo las veces que lo hemos aplicado, lo que hemos hecho ha sido que al ver esa situación, primero hemos subido el nivel en ese área de matemáticas a ese niño, a esa niña, dentro de su aula de referencia. Cuando hemos comprobado que evidentemente se puede enfrentar a esa subida de nivel, que absorbe la cantidad de trabajo que implica, que absorbe la dificultad y que, bueno, que incluso le motiva, le disfruta, pues tratamos de dar un segundo paso y es una vez que te hemos acelerado dentro del aula y sabemos que puedes con ello, vamos a probar a empezar esa aceleración en otro grupo, que es el grupo que tendrías de referencia si estuvieses en un curso superior. Entonces, el primer año nosotros lo solemos aplicar dentro de su aula, el niño que está en tercero pero va a cursar matemáticas de cuarto, las sigue haciendo dentro del aula de tercero y cuando ya hemos comprobado que a nivel curricular pues puede, a nivel de esfuerzo también puede, y que a nivel social no va a suponer un gran problema ese salto de parcial de curso, pues proponemos el que empiece a cursar esa asignatura con un grupo de un año para arriba. Claro, eso es una medida parcial, porque lo cierto es que cuando probamos esa aceleración, casi siempre acaba desembocando en una flexibilización completa, que es una subida de curso de ese niño. Pero lo hacemos, como digo, siempre de forma muy pautada. Y yo además lo recomiendo, pero sobre todo por asegurarnos esa parte más social y motivacional. Para mí lo más importante es el bienestar de los niños. Porque esto además lo hablaba con un alumno una vez y él me decía, pero Alberto, si yo voy a aprender lo que tú me mandes cuando tú me mandes, me da igual si es de tercero, de cuarto o de quinto. Dice, yo lo aprenderé cuando me diga. Y él me lo decía como diciendo que yo tampoco tengo prisa. Me trataba de explicar que su prioridad era más esa parte social, esa pertenencia al grupo que había desarrollado, que no la de enfrentarse al nuevo reto académico. También te puedes encontrar el caso contrario, que también hubo una niña que me dijo al revés. Si a mí lo que me interesa es que me subas de curso, dice, porque si me dejas en si me llevas uno por abajo, si me llevas uno por arriba, yo siempre voy a tener las mismas amigas porque es mi forma de funcionar en lo social. Entonces, bueno, tenemos que buscar sobre todo esa parte social y emocional que no se vaya un poco a desequilibrar, pero siempre y cuando aseguremos ese bienestar social y emocional y de carácter motivacional, pues bueno, una aceleración y una flexibilización puede ser positiva, ¿eh? Pero sí que haría un estudio antes de la persona de si de verdad le va a suponer un beneficio. Hay veces que sí, porque ese salto de curso hace que se encuentre con personas que a lo mejor ese puntito de madurez que tienen al tener un año más es justo lo que buscaba ese niño o esa niña. Hay otros que también lo cogen de buen gusto porque necesitan ese reto, necesitan esa situación de límite en la que les obligue a tenerse que superar. Hay gente que compite con ellos mismos desde que nacen, tienen ese fuego por dentro que lo necesitan. Pero otros no, o sea, otros son totalmente diferentes. Entonces, aceleración y flexibilización
yo lo veo bien, aceleración parcial, aceleramos una asignatura, flexibilización, aceleramos todas las áreas y subimos a esa persona de curso. Hasta 2 cursos podemos llegar a flexibilizar. Pero tenemos que valorar si les va a venir bien a nivel personal. ¿Qué les va a dar esa aceleración, esa flexibilización? Para el centro en sí misma, la flexibilización, digamos que es lo más cómodo, porque claro, y tú piensas que tengo a 2 personas en el aula que les tengo que estar enriqueciendo constantemente, que a uno le empiezo a hacer una aceleración, pero la hace dentro del aula, luego se va unas horas con el curso de arriba, luego viene. A nivel un poco estructural y logístico para el centro y para el profesor que está a cargo de ese aula, es un poco jaleo y mareo. Por lo tanto, flexibilizar al final es una subida de nivel curricular, pero claro, cuidado con eso, es una subida de nivel curricular. A partir de ahí, vamos a ver qué pasa con lo social, qué pasa con lo emocional y qué pasa con lo motivacional. Hay que ver si de verdad es beneficioso. Y aplicar estas medidas no quiere decir que nos olvidemos de estas. Las generales, que es con las que empezaríamos. Tengo un alumno con altas capacidades, veo que funciona. E incluso muchas veces, cuando voy a explicar algo, me doy cuenta que él ya lo sabe. O que lo aprende mucho más rápido que el resto. Entonces aquí me planteo hacer una compactación. Compactar únicamente es casi como una idea, un concepto de asumir que tengo delante una persona que ya sabe lo que estoy explicando y que dentro de mi programación entra que en los próximos 3, 4 o 5 días voy a seguir explicando este concepto que esa persona ya conoce. ¿Qué puedo hacer? Pues pasar a lo siguiente, ampliar, proponerle una actividad de ampliación. Mira, mientras yo estoy explicando lo que es la Vía Láctea, que tú ya sabes lo que es la Vía Láctea, ¿por qué no investigas sobre la Vía Láctea? ¿O por qué no hacemos este trabajo más manipulativo, lúdico, incluso pues un poco de reto por la complicidad o la transversalidad que pueda tener, y te enfrentas a una ampliación sobre algo que ya conoces, pero qué es lo que toca trabajar ahora y que por lo tanto tenemos que pasar por ahí. Simplemente vamos a ver qué punto de encuentro tenemos. Y una vez que hemos compactado y una vez que hemos tenido que ampliar, al último es lo de enriquecer. Y sobre todo esto es lo que se acaba confundiendo, porque hay muchas personas que el enriquecer para ellos es solo en vertical y por lo tanto lo que hacemos es equivocarnos y saltarnos de nivel. ¿Cómo enriquezco? Pues introduzco el contenido de cuarto en un tercero. No, eso no es enriquecer, eso es irnos a las bravas hacia una aceleración, una flexibilización y además de manera descontrolada. Entonces, claro, eso sí que lo tenemos que tener cuidado. Enriquecer tiene más que ver con la transversalidad. De hecho, para mí enriquecer es una actividad que se mueve en horizontal. Es un poco, un profesor mío decía leer, comprender y aprender. Y otro me decía leer, comprender, aprender y después relacionar, crear inferencias, saber mezclar contenidos de diferentes áreas para darle explicación a la realidad. Entonces, enriquecer es otra forma de profundizar, de ampliar y de complicar lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, volverlo más complejo a través de la transversalidad. ¿Cómo podemos seguir trabajando ese concepto que tanto te llama la atención de matemáticas en el área de ciencias naturales? ¿Cómo puedo mezclar esas matemáticas con educación física? ¿Cómo ciencias sociales y ciencias naturales se pueden también unir e ir avanzando en paralelo? Pues se trata ya de una estrategia de una enseñanza más compleja, totalmente transversal. Es donde dejas de separar las áreas para empezar a trabajarlas de manera mucho más holística, porque la persona que tienes delante tiene esa capacidad de poder relacionar, comprender y crear una serie de relaciones reales y acertadas sobre los diferentes conceptos. Entonces, bueno, tenemos por una parte lo general, que esto lo aplicaríamos en cualquier momento. Aquí en Aragón además es muy bueno, pero una vez lo preguntamos, ¿cuándo se acaban las medidas generales? Pues literalmente me dijeron, nunca. Dice, por eso los hemos sacado. Dice, porque así nunca vamos a tener que llegar a estas. Y fue un poco la razón por qué las determinaron así. O sea, generales, ¿qué es generales? Decían todo. O sea, esto es como cuando salió la programación didáctica enriquecida, que
llamabas a preguntar, oye, ¿y qué es una programación enriquecida? ¿O qué es una programación diferenciada? Y nadie te sabía decir a ciencia cierta qué era y cómo la tenías que hacer. Pues aquí pasa también un poco lo mismo. Media general, pues todo, vale, es todo. Entonces, ¿cuándo se acaba? Nunca, no se acaba nunca. Pues bueno, son también cosas de la burocracia. Pero a lo que iba, cuando tú a una persona la aceleras o la flexibilizas, lo que no te puedes olvidar nunca es ni de esa parte social ni de esa parte emocional, pero además de eso, flexibilizar no quiere decir que tú ya no vayas a enriquecer, a ampliar o a compactar. Generalmente, si todo va bien y hemos acertado con las medidas y todo ha tenido un progreso, la labor de compactar, ampliar y enriquecer se va a tener que aplicar siempre, porque responde un poco a esa capacidad de aprender más rápido o incluso a esa capacidad de haber aprendido antes y por lo tanto tener muchos conceptos ya adquiridos. Lo normal es que en el que aprende rápido en tercero de primaria lo subes a cuarto y puede pasar un periodo de adaptación, pero tarde o temprano va a aprender también muy rápido en cuarto. Y claro, y aquí no es cuestión tampoco de empezar a flexibilizar hacia el infinito, porque podemos enriquecer y podemos enriquecer muy bien. Si hay algo que tiene nuestro currículum es que nos pone ahí una serie de saberes básicos que son tan básicos y tan generales que podríamos enriquecerlos y profundizar sobre ellos hasta el infinito. De hecho, cuando hemos estado trabajando con libros o ahora con proyectos que a lo mejor nosotros mismos diseñamos, trabajamos los conceptos de manera muy superficial. No explotamos todavía lo que es todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, hay muchas formas de enriquecer, de ampliar y de profundizar en nuestro currículum y con nuestros saberes actuales y, por lo tanto, ahí habría que sacarle mucho jugo. De ahí a que hoy vayamos a hablar de esas trayectorias personalizadas y vayamos a hablar de nodos nivelados para ver que son contenidos tan generales que es muy fácil nivelarlos y, por lo tanto, pues tener 2, 3, 4 trayectorias de aprendizaje diferenciadas dentro de nuestra aula y sin un gran esfuerzo. O sea, esfuerzo sí, pero tampoco hace falta que muramos en el intento. Personalizar el aprendizaje como enfoque educativo. A mí me gusta hablar siempre que se hablaba de una pedagogía diferenciada, se hablaba después de una integración, se habló después de una inclusión y al final pues todo se responde con eso de que todos los caminos conducen a Roma. Al final es que realmente acabamos personalizando el aprendizaje. En el último curso que daba en Valencia, la secuencia era, primera sesión era inclusión, segunda sesión era diseño universal del aprendizaje y tercera sesión personalización del aprendizaje. Y cuando llegamos ya a la última sesión, me acuerdo que a los docentes se los dije, digo, pero ¿vosotros actuáis de manera inclusiva? ¿Aplicáis el DUA o realmente os sentís identificados con lo que es la personalización del aprendizaje? Claro, todo el mundo al final decía, hombre, realmente si lo hacemos bien es como si todo estuviese dentro del otro, como si la inclusión fuese lo más macro, si después el DUA estuviese en un segundo nivel interno y ya la máxima concreción fuese la personalización del aprendizaje. Dice, deberían estar relacionados y nivelados, dice, pero lo cierto es que nos sentimos más identificados con la personalización del aprendizaje que no con todo lo demás. ¿Por qué? Porque sabemos que al final acabamos identificando necesidades individuales y actuando sobre ese individuo. Puede ser en el mismo espacio-tiempo, en el mismo aula, pero tienes el foco puesto en una necesidad que tienes que cubrir de una persona en concreta y te ocupas de manera personalizada de esa necesidad que tiene esa persona para aprendizaje. No entendamos las necesidades de aprendizaje como siempre en negativo. Las necesidades de aprendizaje también pueden ser en positivo. Sobre todo, necesito una ampliación, necesito un enriquecimiento. No es una necesidad de apoyo educativo porque me está costando llegar a lo que me estás pidiendo. A veces la necesidad es porque, pues bueno, tanto problema es que no llegar a los mínimos que nos piden, como llegar a esos mínimos de manera demasiado fácil. O sea, en eso consiste un poco la personalización.
en facilitar la trayectoria de aprendizaje, en facilitar un poco o adecuar un poco el nivel al que cada uno nos podemos ir adecuando en cada momento. Y eso va cambiando, ¿eh? Además, en el mal llamado alumno medio lo podemos ver como a veces hay cosas que les resultan muy fáciles y de repente llega algo que se les complica la vida como nunca. Bueno, eso normal en los niños y diría que también normal en los adultos. Hay cosas que se nos dan mejor y otras que se nos dan peor. Por lo tanto, de hecho, es uno de los grandes principios de la acción tutorial, ocuparse de las necesidades educativas y no especifican de las necesidades educativas, de apoyo educativo, hablan de necesidades educativas porque se entiende y se asume que todo el mundo va a tener en algún momento algún tipo de necesidad para aprender más y mejor. Entonces, bueno, la personalización del aprendizaje, si bien no deja de lado las debilidades, porque creo que es positivo que cada uno conozca sus límites, sí que es cierto que hace énfasis en las fortalezas. Vamos a crecer desde tu zona de confort. Vamos a crecer desde aquello que tú dominas y a ver cómo aquello que tú dominas nos puede ayudar a mejorar en el resto. Luego también nos habla de una forma de adquirir conocimiento mucho más flexible. Hay un libro de Daniel Pena, que yo creo que es un escritor que lo conoceréis por el libro que se llama El mal de escuela. A mí me encantaba porque hay una frase que me parece perfecta y es que él dice, los zoquetes no existen. Y me marcó mucho, ese libro lo leí cuando estudiaba y creo que en gran medida me he dedicado la atención a la diversidad por eso, por la frase de los zoquetes no existen. Pues bueno, Daniel Pena, que es un profesor de instituto francés, tiene también otro libro, ahora no me acuerdo el título exacto, pero es como un libro en el que te enseñan a leer. Y de ahí se entiende muy bien lo de la flexibilización. Te explican que no hay libro malo, que un libro que hoy coges, lo compras, te gusta el título, te gusta la portada, empiezas el prólogo y te aburre. Que no hay nada de malo en coger ese libro y volverlo a dejar en la estantería. Lo único que dices, pero no lo tires a la basura, déjalo en la estantería. Porque simplemente no es el momento de leerlo, pero ya llegará. Incluso dice que tampoco hay que leerlos de un tirón. Dice, ¿por qué detrás de la página 1 tiene que venir la 2 y después la 3, después la 4, después la 5? No. Quizás cuando llegas al tema 7, en la página 168, lo que leíste en la página 25 empieza a tener mucho más sentido. Dice, y un buen lector, un lector que empieza a ser ya experto, lo que hace es parar y volver a esa página 25 y vuelve a releer. Por lo tanto, flexible. No tienes un pensamiento lineal de por esto ya he pasado y no voy a volver. No. Volveré cuantas veces sea necesario a medida que me voy dando cuenta que puedo aprender más. Entonces, personalizar el aprendizaje también se basa en eso, en asumir que hay veces que no es el momento para abordar algo, que eso no es un fracaso, que incluso si lo fuese, de los fracasos y de los errores no se deben de ver como una penalización, se tiene que ver como una oportunidad de mejora y que todo tiene que ser flexible, que no tiene una única trayectoria lineal hacia adelante, que hay veces que volver hacia atrás es positivo y que incluso las cosas que nos vamos encontrando por el camino nos obligan a volver hacia atrás si queremos de verdad aprovechar lo que estamos aprendiendo. Entonces, la personalización del aprendizaje nos dice eso. Fortalezas, flexibilización y características individuales, que no tratemos de dar una fórmula exacta y perfecta para todo el mundo. Además, ¿qué tiene de positivo en el perfil de alumnado con altas capacidades? Si os acordáis de las características que llamaban mucho la atención de cara al rendimiento o de cara a describir la persona con altas capacidades, una era la motivación intrínseca y otra era la autoestima. Entonces, claro, una personalización del aprendizaje te va a ayudar a que tú sigas adelante en ese camino, en esa trayectoria totalmente personalizada a través de una toma de decisiones. Saber tomar las decisiones implica un ejercicio de introspectiva. Y con los ejercicios de introspectiva encontramos los motivos del por qué hacer las cosas. Y por lo tanto, cultivamos esa motivación intrínseca. Y también a la vez la autoestima, porque sí que vemos que en todo momento vamos encaminados hacia un logro que nosotros estamos buscando. Hacia un logro que lo podemos alcanzar a la primera o no,
precisamente porque hemos aprendido que somos flexibles y que puede haber errores. El éxito o el fracaso en educación, la verdad que únicamente debería de servir para acostumbrar a la persona al día de mañana, en el que le van a apuntar con el dedo diciéndole que ha tenido éxito o que ha tenido fracaso, pero en las etapas escolares realmente, o sea, la existencia de éxito o fracaso creo que van de la mano de esas situaciones de motivación extrínsecas y totalmente situaciones de vértigo que hacemos vivir a los niños, ¿no? Esos momentos de frustración extrema o de euforia que les hacen marcar pues, las situaciones estas de éxito extremo o de fracaso profundo, pero no son reales. En educación realmente no debería existir ni el éxito ni el fracaso, debería de existir los procesos de mejora. Luego la personalización del aprendizaje contribuye a la sociedad, pero por estas cuestiones, porque al final está educando de manera individual y personal a cada individuo en base a sus necesidades. Y tenemos la oportunidad de sacar lo mejor de cada uno, por eso contribuye a la sociedad. Pero ¿cómo alcanzamos esta personalización del aprendizaje? ¿De qué depende realmente? ¿Cuándo puedo decir yo que estoy personalizando el aprendizaje? Lo primero, y esto siempre me gusta resaltarlo, es que si estamos hablando de nosotros como docentes, tenemos dos herramientas básicas, el manejo de la metodología y el manejo de la didáctica. Y por lo tanto, la programación de nuestras unidades o de nuestros proyectos ya marcan esa predisposición a que algo pueda ser personalizado. Y después, cuando programamos, que eso es un proceso que va de la mano del proceso de aprendizaje del alumno, tiene que ir en paralelo de otra cosa que también es un proceso, y es la evaluación. Una evaluación continua, formativa y competencial. En la siguiente sesión sí que hablaremos de más tipos de evaluación y veremos por qué últimamente se habla tanto de la continua y formativa y parece que la evaluación final y la sumativa ahora son malas. Bueno, ya discutiremos sobre eso. Pero bueno, sí que es cierto que si hablamos de personalización del aprendizaje y entonces lo entendemos como un proceso, una evaluación continua y formativa va en paralelo al proceso de aprendizaje. No va ni antes ni después. No es previa, no es en diferido, es en directo, por decirlo de alguna manera. Y entonces se ajusta mejor a lo que es la filosofía de la personalización del aprendizaje. Pero claro, eso tiene que ir acompañado de una metodología y de una didáctica que haya contemplado diferentes escenarios, que haya contemplado diferentes trayectorias. Que no llegue el momento en el que tengamos que decidir o plantear si enriquecemos, compactamos, ampliamos, evaluamos para ver si hacemos una aceleración. No. Si la programación es flexible, nos va a permitir ya de manera natural ir aplicando esas cuestiones. Y ya digo, no es tener 3 o 4 evaluaciones, o sea, programaciones diferenciadas, sino que dentro de una misma programación buscar los momentos en los que podamos personalizar. Diversidad de metodologías y de herramientas. Para mí esto también es importante. Si las dos grandes herramientas de un maestro es la didáctica y la metodología, una de ellas la cortamos en el momento que llegamos a un centro y te dicen, no, es que aquí trabajamos solo por proyectos. Ah, y si yo soy el mejor maestro del mundo en clase magistral, pues no, pues te vas a tener que buscar otro centro, porque es que aquí trabajamos solo por proyectos. Bueno, pues nada, me voy al centro de al lado. Y entro y dice, no, aquí es que solo es por cooperativo. O sea, nuestro sello de diferencia, nuestra santo y seña es el trabajo cooperativo. O te vas al otro y te dice, no, aquí somos un centro Google. Te vas al siguiente, no, aquí habilidades de pensamiento y destrezas de pensamiento. Entonces, esto es algo que sí que se ha ido instaurando en los centros. O sea, soy este tipo de centro en función de la metodología general que utilizo. Y la metodología es lo que permite al maestro adaptar lo que tiene que enseñar, cuando lo tiene que enseñar y cómo lo tiene que enseñar para que sea de la mejor manera posible. Si por artículo 33 todo lo tengo que trabajar por proyectos, pues nos estamos cargando por el camino bastantes posibilidades de enriquecer la enseñanza. Yo tenía un compañero que lo de los proyectos le pilló ya tarde en el centro en el que trabajábamos. Él venía de la vieja guardia, pero dentro de ser de la vieja guardia, dentro de los docentes que yo he conocido, era el mejor orador que he conocido. O sea, esa persona se ponía a hablar y te hipnotizaba. Te hipnotizaba a ti como compañero y a sus alumnos también.
pues no sé qué ganamos con precisamente si dentro de las cuestiones básicas de la personalización es partir de las fortalezas y cogemos al docente y le empezamos a quitar las fortalezas. No es lógico. O sea, está bien que podamos tener una metodología general, pero que se plantee de una manera que permita otras. Que una metodología por proyectos no esté reñida con una clase magistral, no esté reñida con un trabajo de design thinking en un momento dado, no esté reñida con un cooperativo, pero tampoco esté reñida con un trabajo individual, que tengamos al final procesos de trabajo variados, con metodologías también diferentes. Entonces, lo de las metodologías, ya digo que me gusta resaltar mucho, diversidad de metodologías. Yo en la universidad, por ejemplo, tengo ahora un proyecto de innovación que lo he basado en metodologías activas. Entonces, cada año sumo una. Y es un poco por la idea de demostrar la compatibilidad de todas, que simplemente es una cuestión ya de cómo has programado el trabajo. Me acuerdo que el primer año era gamificación. El segundo año era gamificación y design thinking. El tercer año era gamificación, design thinking y cooperativo. Después gamificación, design thinking, cooperativo y storytelling. Entonces, cada año voy subiendo una metodología más. Y no quiere decir que entonces, donde había una tarea, ahora cree 5 y cada una sea de una metodología diferente. No. Lo que hago es que dentro de la misma programación la voy enriqueciendo a nivel metodológico. Porque el enriquecimiento también es eso. Se puede enriquecer por metodología, se puede enriquecer por didáctica, se puede enriquecer por cuestiones técnicas, incluso por el juego del espacio-tiempo. Pues es lo mismo, o sea, hoy os explico, mañana trabajamos. Pues no, pues ahora todos los días vamos explicando y trabajando a la vez. Vamos a hacer que todo sea muy, muy activo y directo. Entonces son cuestiones también de verlos y luego asumir los diferentes ritmos. Claro, no nos podemos poner a la cabeza del pelotón y decir, y aquí vamos a ir todos a 50, porque como yo puedo ir a 50, pues venga, todos los demás me van a tener que seguir. Dentro de esas necesidades educativas de las que hablaba, pues sabemos que ahí nos vamos a encontrar pues necesidades por ritmos más altos, más bajos, otros más estándar, da igual lo que pongas, voy a mi marcha palillera y yo voy andando. Entonces, bueno, cuestiones a tener en cuenta, didáctica y metodología, porque hay que programar muy bien, hay que conocer metodologías, enriquecen nuestra forma de actuar, hay que manejar muy bien la evaluación y todo esto, estas tres cosas, son las que nos ayudan al punto cuarto, a poder respetar los distintos ritmos. Si yo homogenizo todo esto, me cargo el cuarto punto. Y si me cargo el punto de asumir que hay distintos ritmos de aprendizaje, entonces me acabo de cargarlo de personalizarlo. Entonces sí que tenemos que ver como el hecho educativo como algo complejo y como algo diverso. Otras cosas así más básicas como diseñar proyectos, esto no va a ser hoy la clave, pero lo pongo. Cuando quiero hacer un proyecto educativo, fijándome bastante en la diversidad y con la intención de después de saber que voy a aplicar también enriquecimientos, compactaciones, incluso compensaciones y apoyos, a mí me gusta utilizar esta plantilla. Y aquí, básicamente, pues yo me voy marcando en la etapa en la que entraba, porque cuando estaba de maestro yo pasé por infantil, por primaria y también por secundaria. La verdad que el único sitio donde no he estado ha sido en bachiller. Y bueno, como ya no sabía dónde estaba muchas veces, pues me iba marcando los proyectos diferenciados, porque había años que incluso entraba en las tres etapas a la vez. Entonces me gustaba marcar la etapa y la descripción del alumnado. Esta en concreto era una ficha que utilizaba para más indicada hacia lo que eran altas capacidades, pero aquí vas poniendo perfiles y ya está. Pero bueno, decidía, mi proyecto va para alumnado con alto rendimiento, con alta capacidad, doble excepcionalidad, talentoso o todo. No, pues bueno, voy a hacer un proyecto muy holístico. Claro, entonces, haciendo algo muy holístico, yo ya sé que aspectos específicos, nada, tengo que ser como si todo el mundo en algún momento vaya a sobresalir en algo de lo que voy a poner y en las otras cosas, pues tendrá que asumir que lo va a hacer, que no tiene por qué hacerlo mal ni mucho menos, pero que bueno, que no va a ser no va a ser fácil. Entonces, son decisiones.
Enfoque, si yo iba a programar de manera muy curricular, si iba a ser más competencial, si, bueno, me gustaba lo curricular y lo competencial porque entiendo que en según qué edades, si vas a lo más instruccional, también ayudas al alumno a saber por dónde va y a la familia también tener controlado el aprendizaje de sus hijos. Si vas más por lo competencial, pues muchas veces es más abstracto, más fácil de perderte, pero bueno, era una cuestión de saber elegir. Después, sí, todo lo que iba a ocurrir iba a ocurrir en mi aula ordinaria o podía disponer de más espacios. Si iba a utilizar, por ejemplo, el pasillo y la biblioteca, si parte de mi enseñanza iba a ser en el patio de fuera, si iba a planificar excursiones, pero hasta qué punto, qué presencia tenían estos espacios en mi programación. Y sé que es complicado poner algunos de ellos, pero son los que precisamente te van a ayudar a enriquecer. Después, ¿dónde iba a aplicar ese tiempo, sobre todo de enriquecimiento, de ampliación? Iba a echar el resto en las troncales, me iba a centrar solo en ciencias, en idiomas, quizás aprovechaba más las horas de tutoría para, pues bueno, enlazar esos hilos que se habían quedado sueltos. Incluso evaluaba si podía llegar a tener alguna necesidad que podía haber sido cubierta por las propias extraescolares. Pues trataba un poco de ir recogiendo pues, evidencias de otros años y tomando decisiones. También estrategias de qué voy a aplicar. Pues estoy ya aquí en la flexibilización, todavía no, voy a acelerar, voy a enriquecer. Los agrupamientos, me voy a guiar únicamente por agrupaciones por edad cronológica, voy a tener en cuenta el nivel de manejo curricular, voy a tener en cuenta los intereses o no. Este año pues estoy en una escuela rural y tengo la suerte de poder aplicar una enseñanza multigrado, o tengo un colegio muy innovador en el que no hay agrupamientos por curso y por letras, sino que son espacios abiertos en los que conviven, en los que se da la codocencia. Bueno, pues valoraba muchas cuestiones. Y luego, años después, la verdad que me viene muy bien cuando visito centros y voy a evaluarlos o asesorarles sobre algo, sí que siempre llevo esta plantilla porque en función de cómo está distribuido en espacios el colegio, en función del perfil docente, en función de los liderazgos de las direcciones, en función de la comunicación con las familias. Pues bueno, cuando hago una evaluación de 360 grados sí que me ayuda a poder tomar estas decisiones. Luego, sobre todo, herramientas de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar? Y aquí siempre me gusta invitar a no quitéis el examen si no queréis, pero complementarlo con otras cosas más, precisamente más competenciales, que puedan daros una información más allá de lo bien que he entrenado para hacer una prueba. Yo no sé si a vosotros os pasaba, pero yo me acuerdo cuando yo era pequeño y estudiaba, mi madre era un hacha acertando lo que los profesores iban a poner. Claro, ella era también profesora y, y sabía un poco lo que ella pondría y acertaba. Pero entonces, ¿qué hacía? Entrenaba exámenes. O sea, yo me acuerdo, si tengo que decir qué han sido los exámenes para mí a lo largo de toda la primaria o secundaria, pues ha sido un entrenamiento. Que no está mal, porque, pues bueno, desarrollé técnicas de estudio y buenos hábitos de memorización, que la memoria también es importante, pero fueron entrenamientos para aprobar exámenes. O sea, lo del aprendizaje había venido antes, con el día a día de la escuela y otra serie de cosas, pero el examen era ya el, el entrenamiento. A ver, no sé si... Como no os veo que estoy compartiendo pantalla, en cualquier momento, si tenéis alguna pregunta, vosotros activar el micro y me interrumpís, ¿eh? No pasa nada. Bueno, personalizar el aprendizaje, programaciones niveladas de nodo, trayectorias personalizadas y técnicas de personalización de la evaluación. Es lo que van a ser las dos sesiones. Hoy estaremos más en el tema de los nodos y unas pinceladas de trayectoria y evaluación, pero estos dos puntos son más para la siguiente. Los nodos realmente representan los saberes básicos y luego lo veremos. No tienen por qué aparecer de manera lineal. O sea, podemos crearnos estos mapas tan raros. Y estos mapas son lo que nos permite hablar de trayectorias. Es decir, voy a ofrecer la oportunidad de aprender lo mismo, pero de manera diferente.
porque asumo que no todo el mundo va a aprender de la misma manera, ni lo mismo, ni en el mismo tiempo, ni con el mismo esfuerzo, ni con el mismo interés. Entonces yo digo, no se trata, la imagen aquí creada con inteligencia artificial pues queda así muy chula, no se trata de que cada estación que veáis aquí sea como una programación diferente, sino que veamos cómo cuando vamos avanzando en el trabajo del día a día se van abriendo oportunidades, intereses que pueden ampliar el aprendizaje de los alumnos y que no tienen que ser los mismos. Entonces, que sepamos cogerlos al vuelo y que sepamos estar hábiles a la hora de proponer, pues si esto te ha interesado, ¿por qué no tratas de? ¿Por qué no lancéis una pregunta? Y ojalá la pregunta sea tan buena como para que al día siguiente el alumno no traiga como respuesta la tarea hecha, sino la tarea y una pregunta. O incluso sin la tarea, con otra pregunta más compleja. Y que abra un poco el debate. Y la verdad que, bueno, pues eso sería estupendo. Es un poco lo deseable, volver a recuperar el cuestionamiento y la pregunta en clase, que hace mucho que no la tenemos. Nodos. Lo que vamos a hablar son de saberes básicos o tradicionalmente contenidos que íbamos trabajando en nuestras programaciones. Y cada contenido lo vamos desarrollando de manera teórica a la vez que vamos implementando una serie de tareas. Y eso pues lo hemos asumido de manera muy sencilla y lo tenemos así, de forma lineal. Pero lo cierto es que no todos los caminos van en una línea, sino que podemos tener caminos circulares. A veces podemos hacer un recorrido más amplio, otras veces coger un atajo, pero bueno. Esto va a explicar la secuencia que antes os decía de lo que era el compactar, el ampliar y el enriquecer a través de la personalización. Y nosotros estaríamos con nuestro aula estándar, estaríamos aquí, en este concepto básico, en este saber básico, trabajándolo. Y tendríamos aquí una tarea, pero asumiríamos que en un momento dado tenemos una persona que, como decíamos antes, ha capacidad de aprender más rápido o simplemente, por la razón que sea, lo que estamos manejando en ese momento ya lo conoce. Y no solo lo conoce, es que además se muestra bastante competente. Va a ser difícil que vayan pasando los días y se vaya a descolgar. No, es que hoy me ha mostrado que sabe, mañana también y pasado también. Entonces, buscamos opciones de ampliación. Una misma tarea puede ampliarse de 5 maneras diferentes. ¿Es obligatorio? No, y esto es un ejemplo. Tengo mi tarea estándar, que voy avanzando y voy avanzando, paso 1, paso 2, paso 3, pero ya en el paso 2, que es el plantear la tarea, ya me doy cuenta que esa tarea se va a hacer en 5 minutos. Entonces tengo ya líneas de escape. Ya creo una segunda trayectoria, que podría ser la trayectoria por la tarea de ampliación número 1, o podría ser por la tarea 2, o por la 3, o por la 4, o por la 5. Aquí nos podemos encontrar situaciones diferentes. Que esta compactación se aplique sobre ya una tarea concreta y yo de 5 alternativas, o que este saber básico se adquiera a través de 5 tareas y en cada una de ellas yo tenga una posibilidad de ampliar. Ya depende de cómo hayamos programado. Pero de alguna manera lo que tenemos que tener es un plan B. Y si hacemos bien ese plan B, a mí lo que me gusta es que las tareas estas de ampliación acaben siendo tareas de enriquecimiento para toda la clase, para toda la escuela. O sea, ya que con 1, con 2, con 3 alumnos me tengo que salir del tiesto, ¿qué tarea interesante, original, creativa y compleja podemos desarrollar para que genere un producto que sea un enriquecimiento para los propios alumnos que han hecho la ampliación y también para los alumnos que se han estado moviendo en las tareas básicas de los saberes básicos? Entonces, a mí eso sí que me gusta plantearlo así, poco a poco lo vamos a desarrollar, pero son 3 pasos al final. Mi programación, la compactación y ampliación de la misma y el enriquecimiento. Y si la ampliación y la compactación está bien aplicada, posiblemente el enriquecimiento pueda ser un enriquecimiento para toda la escuela. Si esto le preguntásemos a expertos en altas capacidades, te van a decir, pero qué disparate si el ampliarla, el profundizar o el enriquecer hace referencia a lo mismo. Bueno, pues es un disparate hasta que pisas aula.
Y cuando piensas aula, tú necesitas tener una secuencia porque el tiempo no es infinito y necesitas ganar tiempo. Entonces, como docente necesitas crear diferencias entre lo que es la ampliación y el enriquecimiento. Porque si tengo que pasar de la nada al todo con un alumno y dejar colgado todo el proceso intermedio, es inviable en el aula. Entonces, entiendo que a nivel teórico hayan dicho que las ampliaciones, las profundizaciones y los enriquecimientos más o menos sean lo mismo, me parece muy bien. Yo trato de nivelar. El saber básico se puede profundizar. Una vez que has profundizado y demostrado lo bien que lo manejas, se puede ampliar. Y estaríamos jugando en ese límite de no me voy a pasar del nivel, pero estoy casi llegando. Y creo un producto ya tan complejo que me permite presentarlo otra vez a toda el aula, de tal manera que para unos es un enriquecimiento en una forma y para otros sigue siendo también un enriquecimiento a pesar de haber aplicado la ampliación. Entonces, para mí son 3 niveles diferentes y tienen implicaciones diferentes. La compactación y la ampliación tienen una connotación de atención más individual y la de enriquecimiento, siempre que pueda, lo voy a aplicar para toda el aula. No voy a enriquecer para un alumno. Voy a tratar que el enriquecimiento sean para todos y eso se consigue nivelando. Porque al final, cuando te planteas una ampliación, una profundización, un enriquecimiento, es porque has detectado algo que tiene recorrido. Bueno, pues vale, no vamos a poner techo, pero tampoco vamos a poner suelo. Vamos a pensar que esa secuencia puede tener una necesidad de compensación o de apoyo, puede tener una necesidad de crecimiento a nivel 1, a nivel 2, a nivel 3. Vamos a verlo de manera más flexible. Antes, cuando esto lo hacíamos manualmente, desde luego que a nivel de programación trae mucha faena. Hoy, pues por suerte, con según qué herramientas tecnológicas y con la IA, pues nos hacen ganar tiempo. De hecho, el material este que os he enseñado en la página web es la versión mejorada de un material que en su día hice a mano. Y hacerlo a mano me costó meses, ir desarrollando actividad por actividad y todo bien puesto en la programación de aula, y crear y convertir esas actividades en un paquete de actividades de enriquecimiento con IA, pues me costó 2 horas y media. Entonces, bueno, por suerte, aunque todo lo que hagamos con inteligencia artificial debe de ser revisado, y eso es así, al menos nos ayuda a ganar tiempo y nos puede dar ideas. Imaginaos que tenemos, a mí me encantaba dar ciencias sociales y el tema este de los paisajes, que yo me lo pasaba pipa. Entonces, bueno, es un ejemplo. Yo estoy en la temática de los paisajes, el de montaña, el de interior, el de costa. Podría ser ciencias naturales y estar hablando de la clasificación de los animales. Y en vez de hablar aquí de explorar los tipos de paisajes, hablar de mapas temáticos o hablar de la mano del hombre, podría hablar la clasificación de los animales por tema de alimentación, por tema de nacimiento, mamíferos, ovíparos, bueno, en fin. O sea, al final son saberes básicos que forman parte de un todo. Y yo tengo aquí la primera sesión, la segunda sesión y la tercera sesión. Cada sesión puede incluir tareas que pueden ser ampliadas. ¿Cómo ampliamos? Introduciendo una investigación sobre un punto de interés. Podemos ampliar y profundizar introduciendo los debates o las exposiciones orales, o podemos también ampliar haciendo representaciones tridimensionales de lo que tú has trabajado de forma más profunda y de lo que has verbalizado, de lo que has explicado. Pues, no sé, aquí siempre digo, pues puedo estudiar el paisaje de montaña en un lugar cercano a mi realidad. Paisaje de montaña en el Pirineo. Una vez que he investigado, lo voy a exponer en mi clase y vamos a abrir un debate. ¿Lo he hecho bien? ¿Alguien me puede sugerir? ¿Os recuerda a un paisaje que esté más cerca? ¿Conocéis otros lugares que podrían ser los que he descrito sin ser concretamente el que he nombrado? ¿Puedo hacer una maqueta en 3 dimensiones con esto? Pues puedo hacerlo. Pues bueno, se trata también un poco de ir pensando en eso. Puedo hacer un estudio más profundo de la alimentación de la vaca, tanto la que se cría en granja como la que se cría al aire libre, pues lo puedo hacer.
¿Puedo hacer después una exposición, una comparativa? La puedo hacer también. Puedo incluso, según lo que esté trabajando más allá de los animales, el hacer como una reproducción del aparato digestivo y compararlo con el de un humano, pues podría hacerlo. La cuestión es que, lo que hablaba antes, leer, comprender, aprender y después empezar a relacionar. Para relacionar es muy bueno el manipular. Entonces, tengo las sesiones básicas con las tareas básicas y después tengo unos planes B, que es seguir trabajando lo mismo, y esto sí que me detengo, o sea, seguir trabajando lo mismo, no subo el nivel, simplemente lo amplío o lo profundizo o lo vuelvo más complejo, con transversalidad. Pero propongo otra serie de actividades. A lo mejor no es habitual que en mi aula se investigue, pero tengo a lo mejor una serie de alumnos que pueden aprender a investigar. No con todos mis alumnos puedo a lo mejor aplicar lo que es el aprendizaje basado en evidencias y en la comprobación y en la relación causa-efecto, pero a lo mejor con algunos puedo empezar a introducirlo, sabiendo que al resto, tarde o temprano, se lo voy a introducir también porque es otra de las metodologías que a mí me gusta emplear. Y como sé que tarde o temprano la voy a introducir, no tengo ningún reparo en darles un poco pues esa vitamina, esa pista al que a día de hoy puede hacerlo. Entonces, pasaríamos al tercer nivel y después un enriquecimiento para toda la clase. Si yo he creado una recreación 3D de un paisaje de montaña, esto enriquece también a los mismos porque lo puedo utilizar como una provocación. O sea, y ahora vosotros podéis hacer también lo mismo. Entonces, es como una especie de provocación. Y vosotros también podéis exponernos después el trabajo que habéis hecho en 3 dimensiones. O esto, como veremos después en otro de los ejemplos, puede ser la búsqueda de fotos que representan este tipo de paisajes. Y podemos hacer una exposición y podemos jugar a acertar toda la clase de qué tipo de paisajes es cada una de las imágenes que estamos viendo. En eso se trata también de enriquecer, o sea, qué productos, qué acciones voy haciendo para que esto sea una rueda, para que no sea solo un camino por el que se salen unos cuantos, no, es un camino por el que bordeas, pero ese camino te vuelve a introducir dentro del grupo. Y para mí ese concepto es importante. Asumo la compactación, aplico la ampliación, pero por favor que en algún momento volvamos a converger, aunque solo sea un momento para luego tener que otra vez que separar los caminos, pero que haya momentos de encuentro, que no exista una diferenciación tan evidente como para tener la sensación de que dentro de un aula estamos aquí teniendo 3 o 4 clases diferentes. No tendría sentido. Por eso os pongo tareas de ampliación concretas con un número aquí 5, y ya os digo, es una barbaridad. Yo normalmente en mis programaciones a lo largo de 3 semanas podía tener 3 actividades de ampliación con 3 enriquecimientos. O sea, buscaba la tarea más significativa dentro de cada parte del proyecto para que esa fuese la que se pudiese ampliar, la que se pudiese profundizar, la que se pudiese convertir en algo de enriquecimiento. Pero el resto de la programación seguía siendo la que es. Entonces, bueno, hay que pasar por todos los estados. O sea, hasta que llegas a compactar, desde luego que hay una persona que se está aburriendo, por decirlo de alguna manera, pero bueno, pues pasamos por ese trance, ya llegaremos a la ampliación y después ya llegaremos al enriquecimiento. Desde luego que lo que yo no recomiendo es compactar, ampliar y enriquecer todo, porque si estamos ante esa situación, entonces es que quizás nos tenemos que plantear ya otra cuestión, que es plantearnos pues esas aceleraciones y flexibilizaciones, pero ya digo, un poco unidas con el aspecto social y emocional. Pero sí que tenemos que tener puntos concretos. Imaginaos vuestra programación que dura un mes entero. Bueno, pues en ese mes, 4 puntos de enriquecimiento, de ampliación, de nivelación. Y hablo de enriquecimiento de ampliación, pero realmente puede ser también de compensación. O sea, puede haber un nivel por debajo del estándar, el estándar y 2 más por arriba. Y nos aseguramos, pues es lo que hablábamos antes, ese mal día que todo el mundo puede tener y que viene muy bien tener esa tarea compensatoria para recordar de dónde vienes y coger impulso. La estándar para asegurarte que estamos llegando a los saberes básicos que nos están indicando en el currículum y cumplimos con los estándares. Y los otros 2 niveles, y no 1, sino 2, por no poner techo. Porque de verdad tengas una trayectoria suficientemente amplia. Pero como digo, en 3, 4 tareas, o sea, al final es
Cuando yo tengo mi programación, me detengo únicamente en 3-4 tareas para crear 3 niveles. No 3 programaciones, sino 3 niveles de una tarea. La imagen real, claro, no es esta, ni tampoco esta. Esto es todo lineal. En unas trayectorias personalizadas, realmente lo que tenemos es esto, es un poco más a lo loco. O sea, realmente, si las hacemos bien, tiene más que ver con este dibujo que no con este. ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente, o sea, tú una vez que has pasado por la estación 1, según la decisión que tomas, puedes ir a la 3 o la 2. Están en paralelo porque tienen el mismo nivel de dificultad, pero simplemente es que se presentan de forma diferente. Porque puedes tener unas necesidades diferentes en ese momento. Y del 2, pues puedes pasar a la P1 o puedes seguir pasando en el C4, que sigue siendo el mismo nivel. O sea, hasta que no pasas de camino, digamos que no cambian los niveles. Los niveles los vemos un poco en paralelo. Las Cs van en lo mismo, las Ps van en lo mismo, las Cs van en los otros. Entonces, lo tenemos que ir viendo como un poco una nivelación en lo que sería algo lineal. Pero que dentro de esa linealidad, aquí mínimo, ya para empezar, podrías tener 3 trayectorias. Esto a mí se me ocurre plantearlo así si yo tengo agrupaciones que van por nivel curricular o por intereses. Si nos metemos en plataformas de enriquecimiento, como por ejemplo la de Renzulli Learning, es una plataforma, yo la recomiendo sobre todo para padres. Lo que pasa es que sois los docentes los que podéis tener 3 meses gratis esa plataforma si metéis vuestro correo institucional. Pero ahí lo primero que puedes hacer es ingresar las características del alumno. Y entonces sale un perfil de cómo aprendería mejor ese alumno, con qué tipo de tareas, ¿no? Entonces dices, pues yo estoy trabajando los egipcios, pero la C3 es una actividad que trabajas las pirámides de manera lúdica, gamificada. La C2 es una tarea en la que vas a trabajar las pirámides, pero es como muy audiovisual, es un documental. Y la C4 lo que presenta es un proyecto y además interactivo. Te conectas en una red donde hay más gente con la que vas trabajando de forma colaborativa. Bueno, pues realmente estás trabajando las pirámides, pero simplemente las has presentado con 3 metodologías diferentes. Volvemos otra vez a lo de antes, didáctica y método. Pues la metodología es una de las razones para enganchar el interés del alumno. Y es también una forma de enriquecer y es una forma también de motivar. Entonces, ahí es un ejemplo. También podría ser la transversalidad, pues la pirámide con la geometría, la pirámide con la historia contemporánea de los inventos y de los descubrimientos. La pirámide con biología y las técnicas de embalsamamiento. Pues bueno, muchas formas de ver el mismo contenido enriquecido o ampliado de otras maneras, ¿vale? A veces me decían, pero es que claro, este dibujo, si yo esto lo tengo que contemplar en una programación, pues vaya complicidad. Bueno, lo que os decía, yo empiezo en el C1, paso, y mira, aquí en este nivel es cuando digo, aquí sí que necesito tener niveles, porque es importante, justo lo que voy a trabajar en este punto. Pero aquí es cuando me planteo una C5, una C6 y una C7. Y después sigo otra vez, convergen todos en el mismo punto y sigo adelante, y a lo mejor aquí es donde aparece la E3, la E4 y la E5. O sea, mi programación empieza aquí y acaba aquí, pero a lo largo de estas 7 etapas, solo 3 van a estar enriquecidas, ampliadas y niveladas. Las otras 4 son de transición y todo el mundo sí o sí tiene que pasar por ahí, les parezca fácil o difícil. Pues es un poco como mirarlo. Luego sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con que estén interconectados. O sea, ahí sí que hay que programar bien. Es una cuestión ya de didáctica. Que todo tenga relación. Por eso os decía, aquí trabajo la pirámide, aquí también y aquí también. Y simplemente las variaciones que hayan entre ellas, que sea algo que me pueda conectar en un momento dado con el siguiente camino. Porque como a lo mejor voy por aquí, pero de la C5 paso a la P7, pues tiene que haber habido una conexión de los caminos. O sea, formas diferentes, pero con contenidos muy similares. Flexibilidad en la progresión, que no nos importe volver atrás. Fijaros aquí el detalle de la estrellita. De la C1 paso a la P1 y la P1 me devuelve a la C2.
para aprender más y mejor. Hay veces que son estaciones trampas. Presentas una tarea aparentemente muy sencilla, pasas por encima de ella sin darte cuenta, llegas a la siguiente estación y esa siguiente estación te devuelve. Y dejo, claro, me han dado aquí una pista de cómo volver atrás y qué es lo que tengo que hacer con lo de atrás. Pues no era lo evidente, claro, lo evidente es lo que he hecho, pasar muy rápido. Bueno, adaptación de estilos de aprendizaje, y aquí remarco, y enseñanza. No solo dependemos de los gustos de los alumnos, principalmente porque los alumnos desarrollan unos gustos basados en las instrucciones que nosotros damos. Cuando uno coge o gusto manía por el discurso, por el escuchar, es porque ha estado acostumbrado a que le hagan escuchar. Y ahí le coge el gusto o a lo mejor le coges manía al escuchar, pero los estilos de aprendizaje, aunque haya preferencias, pues a lo largo de tantos años de exposición a cómo enseñamos los maestros, pues moldeamos a los alumnos. Eso es irremediable. Entonces, estilos de aprendizaje que tienen mucho que ver con estilos de enseñanza. Ahí los centros, al final, la propia cultura de centro, a nivel comunicativa, a nivel metodológica, pues va construyendo también por esos estilos de enseñanza. O sea, está todo conectado. Aquí una forma fácil, muy clara de verlo. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Cada tarea tienen 4 formas de aprender, 4 subtareas, por decirlo de alguna manera. Y estas se pueden presentar o en forma de compensación o en forma de ampliación. Es decir, tengo mi nivel básico de tarea, uno por debajo para compensar, otro por encima para ampliar, y si quiero enriquecer, es de manera transversal, en horizontal, uniéndolo con contenidos de otras asignaturas. Y solo cuando vea que los productos que estoy generando de verdad se prestan a crear ese tipo de relaciones. O sea, tampoco podemos forzar las cosas y decir, no, esto ahora se va a convertir en un enriquecimiento cutri salchichero sobre la marcha. Pero todo viene de antes. O sea, ¿cómo he programado yo para contemplar este enriquecimiento? Lo sencillo es tener la tarea A ampliada por arriba y compensada por abajo. Lo difícil es haber tenido en cuenta si esta tarea es fácil de relacionar con lo que se está aprendiendo en ese momento en otras áreas. Claro, en un primaria, por ejemplo, es sencillo porque el tutor está mucho tiempo. En secundaria aquí o hay mucha coordinación docente o empieza a ser complicado, porque el de mates dice, ¿qué están haciendo los de educación física? ¿O qué están haciendo los de historia? Pues no lo sé, entonces no veo de qué forma hilarlo. Hay en ciertas etapas que empieza a ser más complicado. En infantil, por ejemplo, pues áreas de desarrollo muy global todo, es fácil unir. En primaria, por la presencia del tutor, también es fácil de unir porque controla el ritmo de la clase. En secundaria empieza a ser complejo. Y en bachiller ya un poco con la locura de las especializaciones y están mirando ya de reojo esa nota final para acceder a la universidad, pues los alumnos y las familias se empiezan ya a centrar más en el rendimiento puro y duro y no tanto en las posibilidades de aprendizaje. Pero una programación que iría de un saber a otro, y a otro y a otro, donde habría una serie de tareas que nos ayudan a conseguir esos saberes, esos estándares, esas competencias, y que las puedo presentar de manera ampliada, compensada o enriquecida. ¿Vale? Aquí el esquema, el saber básico, tarea 1, 2, 3 y ampliación. Depende mucho de cómo hagamos esos niveles. El nivel 1 puede ser el de compensación o el nivel 1 puede ser directamente ese nivel que nos ayuda a alcanzar ya el estándar, ese saber básico. Entonces el nivel 2 sería el de ampliación y el nivel 3 el de enriquecimiento. ¿Vale? Yo mi recomendación, que el nivel 1 sea el compensatorio, nivel por abajo, que el nivel 2 sea el de ampliación y el nivel 3 de enriquecimiento es posterior al nivel 2 y porque se ha demostrado que hay mucho manejo de ese contenido como para empezar a crear relaciones. Entonces, bueno, recomendación, pero hay gente que no tiene en cuenta la parte compensatoria. Dice, yo lo aplicaré cuando lo tenga que aplicar, pero para mí el nivel 1 es un cumplimiento de tarea y voy a ir sí o sí a por la ampliación y el enriquecimiento. Bueno, pues ahí ya tenemos que tener muy unido el camino del nivel 2 y el camino del nivel 3, por lo que os decía, para que esta ampliación, al acabarse,
sea fruto de un enriquecimiento, porque si no, no nos damos cuenta y al final lo que acabamos planteando son como dos ampliaciones. Y eso es como más... que has acabado rápido, pues toma una ampliación. Que has vuelto a acabar rápido, pues toma otra ampliación, otra tarea. Y eso el alumno se acaba dando cuenta y dice, pues ¿para qué voy a correr si a mí me van a dar más tarea? En cambio, la ampliación y el enriquecimiento, como tiene esa voluntad de volver al aula, pues se ve de otra manera. Es como, bueno, yo ya he hecho esa tarea de ampliación y ahora vuelvo a estar dentro de mi grupo con un trabajo que fíjate qué bien que se deriva de lo que yo he hecho y le va a servir para todos. Entonces, un poco también saber jugar con ese punto de motivación, de dar valor a ese trabajo extra. O sea, no ha sido una carga de trabajo, ha sido algo que has hecho tan bien que ahora lo puede disfrutar toda la clase. Habría muchas tareas de ampliación y demás. Yo de los enriquecimientos muy, muy orientado a lo que habéis visto. Esta era una unidad, un tercero de primaria, el mundo en papel, introducción a la geografía y a la cartografía. Realmente era el tema en el que tradicionalmente se trabajaban los paisajes. Yo lo que hago es introducir un punto ya compensatorio, que es decir, que son los mapas. Antes de entrar en los paisajes, ¿qué son los mapas? O sea, la Tierra en dos dimensiones. Y ahí es donde empiezas ya a ver las diferencias de manejos curriculares de los chavales. La primera tarea de ampliación, por ejemplo, cuando introduces toda la parte de los mapas, es la investigación sobre cómo ha evolucionado el mapa mundi, desde los mapas de Anaximandro hacia el Juan de la Cosa y los actuales. Esto es la tarea de ampliación. ¿Cuál es la de enriquecimiento? Montar una exposición con retos. ¿Eres capaz de identificar tu país en todos estos mapas? ¿Cuáles son las principales diferencias que observas? ¿Había el mismo número de océanos? Pues no sé, una serie de preguntas que tienen más que ver con la habilidad de observar y de comparar mapas. Tampoco estábamos trabajando un aspecto curricular concreto, sino más habilidades de aprender. Y está muy bien, ampliación. La investigación, enriquecimiento, vuelve esa investigación a toda la clase y podemos jugar a comparar. Después, introducción de herramientas TICs, estamos hablando de los mapas, pero la relación más próxima, pues bueno, Google Earth, mira cómo es la Tierra, mira cómo es tu ciudad desde arriba, mira cómo puedes ver la contaminación lumínica que hay, bueno, pues cosas, paisajes, introducimos los paisajes y dices, represéntalo y construimos la maqueta, pero además la enriquecemos porque justo entonces en matemáticas estábamos dando la escala y hacemos un poco la maqueta a escala, pues otra forma también de ampliar y de enriquecer. Ver mapas temáticos y en el de carreteras a lo mejor pedimos que se hagan unos itinerarios de viaje y esos itinerarios de viaje sirven también para trabajarlos después en matemáticas toda la clase. Y es que mediante la escala vamos a ver los kilómetros que hay en cada itinerario de viaje. O los voy a trabajar después de manera transversal, llamado enriquecimiento, también en ciencias sociales, para que en cada región por la que voy a pasar en ese itinerario de viaje yo tenga que investigar sobre corrientes culturales, folclore. Bueno, pues son también enriquecimientos y ampliaciones. Es buscar la excusa, de tal manera que sobre una tarea básica que necesito enriquecer, me fijo en lo que estoy aprendiendo en otras áreas y lo empiezo a unir con sociales, con naturales, con matemáticas, con lo que en ese momento pueda. Pero eso ya sí que es verdad que tiene mucho que ver con programar ya en paralelo. Si eres tutor, suerte porque ya puedes hacer tus programaciones un poco con esta intención. Entonces, bueno, pues ya os digo que esto también, como lo compartiré, pues vais a tener acceso a todo esto. Entonces lo podréis ver. Es otra investigación de cómo había cambiado el barrio en los últimos 50 años. Se hace otra vez la exposición y se comenta, se debate cuáles son las principales diferencias. Al final los chavales lo que hacen es tomar conciencia del entorno. En ciencias sociales y naturales, que generalmente les gustan mucho, la realidad es que suele ser muy complejo para ellos, porque dicen, no, porque es muy fácil relacionarlo con su realidad. Bueno, es muy fácil y también es muy fácil crearse una idea equivocada de la realidad. O sea, son materias abstractas y a según a qué edades cuesta. Entonces, bueno, pues estas actividades que son tan explícitas como una foto real de dónde estamos, pues ayuda. También a ver la mano del hombre, cómo ha cambiado tu barrio en los últimos 50 años y aprender también de la historia.
Es decir, fíjate, esta calle que no tiene nada que ver a cómo es ahora, la cantidad de comercio que había. La verdad que a nivel cultural da mucho pie a trabajar y hablarlo con los chicos. Los itinerarios que os decía, pues bueno, pues esto está hecho por uno de los chicos a los que les aplicamos compactación, pues crearon los itinerarios. Él cogía un mapa, se los iba trazando, iba planificando pues preguntas que iba a hacerle a los compañeros cuando esto llegase a toda el aula. La verdad que está muy bien. Evaluaciones muy complejas. Yo metía hojas de observación y de percepción de la tarea casi en cualquiera de ellas. Claro, también lo bueno, lo que os digo, vais a ver todo este churro de fichas, pero daos cuenta que estas fichas yo no las ponía encima de la mesa cada día. Pensar, tengo un mes entero para trabajar esta programación y sé que solo en 3 tareas me voy a salir del tiesto. Entonces, sobre esas 3 tareas sí que voy a emplear tiempo y voy a aprovechar para hacer una recogida de información real. A mí aquí sí que me gustaba trabajar basándome en la evidencia. O sea, preguntaba mucho al alumno sobre cuál había sido su experiencia, qué es lo que mejoraría, qué es lo que no había terminado de cuadrar. Yo también rellenaba papeles, pero yo os digo, 4 semanas de trabajo, mi unidad didáctica tan normal, y solo cuando llegaba a ese mapa temático, a ese mapa mundi o a ese paisaje, introducía las nivelaciones y los enriquecimientos. No podemos ampliar todos los días ni podemos enriquecer todos los días. Aquí pues el material real que se había utilizado lo imprimimos en A3, lo pusimos en lienzos y bueno, la exposición pues quedó mágica. Aquí las imágenes reales que íbamos utilizando y mucho mapa, mucho vídeo y manipulación. Os digo que yo en esta secuencia concreta hablaba lo justo. Apoyaba mucho de vídeos, me apoyaba mucho de material manipulativo y ver un poco por tema de autonomía cómo se iban desenvolviendo los alumnos. Bueno, la verdad que bastante bien. O sea, como experiencia para ver si la personalización del aprendizaje servía, fue muy buena. Porque en el momento que tú tienes tu programación ya básica, sabes que vas a cumplir con los estándares. Y a partir de ahí, ya todo se reduce a ser muy observador y ver cuándo tienes que intervenir, hacia arriba y hacia abajo, hacia dónde tienes que personalizar. Y si lo tienes un poco contemplado todo, es fácil aplicar esas medidas de apoyo, esas medidas de ampliación o esas medidas de enriquecimiento. A ver. No sé si tenéis alguna duda hasta aquí. Bueno, tenéis aquí más material para ver, ¿eh? Porque es un poco, sí que es verdad que es un poco complejo así visto. Y bueno, aquí os dejo una plantilla para programar teniendo en cuenta, pues bueno, todas las competencias, todos los elementos del currículum, pero es una plantilla que vendría muy bien para el desarrollo de actividades niveladas. Las situaciones de aprendizaje con actividades de inicio, de desarrollo y de cierre, pero niveles de consecución. Tarea de ampliación, tarea de compensación y tarea de estándar. ¿Cómo es la tarea en su nivel estándar? ¿Cómo es su tarea en su nivel de compensación? ¿Y cómo es su tarea en su nivel de ampliación? Y actividades específicas que voy a hacer en cada una. Aquí la gente es donde se lía, dice, va, aquí hago una descripción con 3 tareas, aquí hago una descripción con 3 tareas diferentes y aquí hago una descripción con 3 tareas diferentes. No, haz la descripción de los matices sobre las 3 mismas tareas que se presentan en 3 niveles diferentes, realmente. ¿Vale? Esto es un ejemplo, lo que os decía antes, yo lo voy a descargar y simplemente como ejemplo, me voy a ir a ChatGPT. Voy a cargar mi plantilla y se lo voy a decir. O sea, sobre lo que aparece en esta plantilla, necesito que crees una situación de aprendizaje que aborde la clasificación de los animales
para un quinto curso de educación primaria. Se trata de personalizar el aprendizaje. Interconectados. Bueno, vamos a ver. Yo digo que es bastante... Vale, yo ya no le pido nada porque como le he subido la plantilla, ella ya sabe que tiene que marcarme todos los elementos del currículum. Me pone también los indicadores de éxito. Te va a proponer pues un juego de pistas. El nodo básico para todos los alumnos, que es crear un mapa conceptual básico con animales vertebrados e invertebrados. Actividad de observación guiada sobre vídeos interactivos. El intermedio, que es la clasificación de los animales según criterios específicos como alimentación, hábitat y reproducción. Introducción también de herramientas digitales, o el nivel avanzado, que es la elaboración de un informe multimedia sobre el animal elegido. Pues bueno, ya sabemos que aquí es nuestra actividad, pero que a partir de ahí podemos ver que hay ritmos más ágiles y tenemos un plan B y hasta un plan C. Forma también de ampliar y de enriquecer, pues fijaos, al final nos dicen cierre, que hagan exposiciones. ¿Que no haces la exposición? Sigo teniendo mi programación básica con la que estoy cumpliendo. ¿Y niveles de consecución de tarea? Pues aquí te dicen lo que se podría entender como un nivel estándar, como un nivel de apoyo, como un nivel de ampliación. ¿Cómo enriquecer? Pues bueno, podemos hacer un proyecto que sea un bestiario, podemos hacer vídeos de hábitats naturales o podemos hacer talleres. O sea, te va a dar un poco las ideas básicas. Todo esto que ha puesto aquí son todos los apartados que aparecen en la plantilla, ¿eh? Esto en algún momento en la comunidad de aprendizaje lo tendréis, claro, yo también os voy a decir, no es el ChatGPT normal, ni tampoco es el de pago normal, es porque nos están creando una herramienta precisamente para esto, y cuando lo tengamos la idea es en la comunidad también que lo tengáis y compartida, pero bueno, ya veis que es bastante ágil. De todas formas, con la versión gratuita de ChatGPT haréis algo parecido, ¿eh? A lo mejor no podéis subir la plantilla, eso desde luego, el que tenga el de pago sí, pero el que tenga gratis no podría subir, pero es tan fácil como esto, dar la información que he dado y luego ir subiendo por partes y pedir que te vaya respondiendo y te lo haría. Entonces, bueno, claro, dices, ya no parto de cero, que a mí ahora mismo tenga ya todo esto desarrollado, pues es muy probable que me haya hecho ganar una hora de trabajo, 1 hora y media. Me lo paso ahora a mi Word, lo trabajo, lo elaboro, lo amplío, incluso sobre estas cosas puedo copiar, pegar y decir, amplía esto, por favor, no está bien explicado. O sea, podríamos hacer muchas cuestiones. Incluso, por favor, crea rúbricas de evaluación para cada tarea y niveladas. Y con esto también nivelaríamos un poco lo que es la evaluación de manera sencilla por la herramienta. Pero bueno, te los crea. Entonces es fácil tener más o menos una programación sencilla y es fácil tener unas herramientas de observación también más o menos sencillas. Luego, como digo, irremediablemente todo esto lo tenemos que descargar, pasárnoslo a un documento, revisarlo, ver que los objetivos son los que son, ver que los contenidos son los que son, los saberes, los estándares, que está todo correcto a nivel curricular y que luego tenemos que ampliar las explicaciones que sean necesarias para comprender bien las tareas, porque bueno, arriba nos decía, crea un bestiario digital. Vale, muy bien, pero vamos a darle una vuelta a eso. ¿En qué consiste ese bestiario digital? ¿Hacia dónde lo orientamos?
Claro, no sé, que uno haga mamíferos, otros hagan ovíparos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Uno se centre en reptiles o hasta dónde vamos a ampliar las clasificaciones, hasta dónde lo vamos a dejar todo más cerrado. Pero bueno, se trata nosotros ya de perfilarlo, pero la verdad es que aquí avanzamos mucho con todo esto que podemos hacer hoy con esto. Ya no solo sería ChatGPT, a lo mejor otro día lo podemos ver, pero está la herramienta gratuita de Corubrics, que está relacionada con los documentos de Google, que te ayuda a crear unas rúbricas magníficas para evaluación. Hay otra que se llama Rubrics, que es una plataforma donde tú pones los objetivos y los saberes básicos y te crea una rúbrica en función también al tipo de rúbrica que tú quieras y el tipo de evaluación que quieres aplicar. Tenemos muchas herramientas que van ahora mismo por inteligencia artificial y que nos puede ayudar a mejorar en todo esto. Os digo, esto lo tendréis compartido, tendréis acceso y yo os digo que, bueno, tengáis o no tengáis las versiones de pago de las inteligencias artificiales que vayáis tocando un poco. Hoy hablaba con Alberto, con los de Canva. No. Sí, dime. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Que no he podido acceder al formulario de asistencia, no sé. Espera. Estaba aquí. Ahí lo tienes otra vez. Sí, además habrá mucha gente que se habrá incorporado después. Os lo he puesto en el chat, ¿vale? Vale, a ver si puedo acceder. Estoy pensando. Vale, lo que os decía que eso, es la plantilla la tendréis. Y os animaría a que eso, que vayáis haciendo un poco vuestras probatinas para que veáis que de verdad que se gana tiempo. Luego hay que revisar, pero se gana tiempo. Cada nodo nivelado, y por eso os he enseñado ahora lo de las rúbricas, sí que conviene que tenga su propia evaluación. Después podemos tener una evaluación global, que puede ser el compendio de esa evaluación de los nodos, pero cuando estamos hablando de trayectorias y estamos hablando de procesos, pues sí que es cierto que conviene que la evaluación también sea un proceso. Entonces, cada nodo de aprendizaje vamos a evaluarlo. De manera sumativa, de manera continua, ya veremos de qué manera se desenvuelve mejor cada uno. ¿Pero por qué? Porque si lo tenemos que ver como una trayectoria de mejora, necesitamos evaluar en cada punto para poder dar un feedback personalizado. Y el feedback tiene que ir seguido de una retroalimentación. Feedback y retroalimentación es establecer una conversación con el alumno sobre lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y cómo se puede mejorar. No es una conversación en la que tú has aprobado o tú has suspendido, porque hay muchas veces que si has suspendido es como un castigo, has suspendido, ya veremos en la siguiente, aunque no tenga nada que ver con lo que has suspendido hoy, y en lo aprobado lo damos por zanjado y renunciamos a ese proceso de mejora que puede tener cualquier alumno. Entonces, claro, es necesario. Si ya que sabemos que vamos a estar 3-4 semanas trabajando, cada vez que haya una tarea, un nodo que hemos nivelado, vamos a perder un poco de tiempo en que haya un feedback y en que haya una evaluación. De tal manera que pasaremos al segundo punto y tenemos la oportunidad de ver esa mejora, ese incremento de rendimiento. Por eso es importante que si vamos a personalizar la trayectoria, vamos a personalizar también la evaluación. Y eso implica evaluar todo el proceso, no evaluar solo momentos aislados, ¿vale? Aquí os había dejado el enlace a ChatGPT, que ya hemos estado. Y ya os digo, la próxima sesión nos centraremos más en la evaluación. Hablaremos de tipos de evaluación, cómo aplicarlas y cómo personalizar. Hoy de manera muy sencilla hemos visto cómo se creaban rúbricas, pero se trata de crear rúbricas complejas que se adapten a los diferentes niveles y que sea muy fácil para el profesor saber si estamos alcanzando o no estamos alcanzando los estándares. Y si en mi trayectoria personalizada he pasado por 5 estaciones, ver si el nivel que hemos ido alcanzando en las evaluaciones ha ido en aumento. Si siempre he estado evaluando al alumno en un nivel 2 o he visto cómo de vez en cuando fluctuaba hacia el nivel 3.
por mucho que el nivel 1 sea el básico, sí que tenemos que ser ambiciosos en tenemos que mejorar. Y la mejora, esa un poco intencionalidad de subir el nivel, también nos indica que ha habido una evaluación correcta y que ha habido un feedback. Porque el feedback sobre todo es dar las herramientas para ser mejores al día siguiente, para mejorar. Entonces esto sí que lo iremos viendo en la siguiente sesión, y hoy era un poco pues lanzar esa pincelada o la idea de querer nivelar el aprendizaje, que elijamos bien las tareas que se pueden nivelar, que no las hagamos con todas, pero que sí que tengamos al menos un plan A, un plan B y un plan C en clase, porque siempre puede venir bien, y que seamos creativos. O sea, pedimos a lo mejor ahora que los alumnos sean críticos y creativos, pero somos los docentes los primeros que tenemos que serlo. ¿Os ha funcionado al final el enlace? Pues no. No, no ha funcionado. Vale. No. Espérate que voy a hacer, no sé por qué hoy no me está funcionando, pero ni a vosotros ni con otras cosas que he tenido que mandar. A ver si accedéis desde aquí. Sí, Raquel, es lo que me han estado diciendo hoy. He ido mandando Vale. enlaces. Ahora sí, ahora sí. ¿Verdad? Vale. Ya os digo que hoy ya me ha pasado 2 o 3 veces. Y la última vez, hace media hora antes de empezar esta clase, es cuando me doy cuenta y digo, ojo, pues me tengo que meter yo y compartir directamente la HTTP del formulario. Vale, Pilar Monreal. Ah, vale, lo de las... Sí. Espera, que también te... Es que pasa exactamente lo mismo con lo de las jornadas. Pero lo voy a colgar también. Es precisamente con las jornadas con lo que me he dado cuenta, porque hoy he mandado uno y... A ver. Con el de las jornadas... Ah, vale, para confirmar la asistencia, vale. A ver si puedo entrar. Vale, lo mismo. Os paso aquí. Esto es para confirmar la asistencia a las jornadas de Teruel, quien se haya apuntado. De manera online, no. Y lo hemos estado pensando hasta último momento si retransmitirlas en streaming. Y a lo mejor lo que hacemos es grabarlas y colgarlas en algún sitio, pero es que si las ponemos en online, ya sabemos lo que va a pasar. No va a ir nadie. Y claro, nosotros lo que queremos es que coincidiésemos la gente, porque además hay mucha gente de aquí de la comunidad que se ha apuntado. Ya de Aragón hay 160 personas ahora mismo, pero de fuera de Aragón hay 120. Hay gente que viene desde Andalucía. Entonces, claro, la verdad que ahí lo bonito sí que queríamos que coincidiésemos. Además, es que hay un cartelón, no es lo mismo ver de forma online a Miguel de Lucas que verlo en directo. Ni a Ingrid, ni a Chema, vamos, ahí va a merecer la pena venir. Así que corto ya la grabación y